Y es lo que afirman varios teólogos, que dicen que la crisis de Siria es un cumplimiento profético. El conflicto de Siria y la decisión de Estados Unidos de atacar una base militar en el interior del país, debate teológico sobre la conexión que estos eventos pueden tener con la Santa Biblia. Uno de los defensores de los cumplimientos bíblicos es el autor estadounidense Joel Rosenberg, que señala la importancia de los pasajes bíblicos como Isaías capítulo 17 y Jeremías 49, de Damasco, la capital de Siria. Estamos viendo el resultado de Damasco. Es el preludio del cumplimiento de estas profecías. O sea, todavía no llegamos no se llegó a ese cumplimiento, si bien, vuelvo a repetir lo que mencionamos en el programa anterior, que los ataques están siendo en ciudades que están muy cerca de Damasco, como que se va cerrando, ¿no? Preludio del cumplimiento de estas profecías, no sabemos, pero Damasco es la ciudad más antigua a ser habitada continuamente en el planeta. Dijo Rosenberg, desde el inicio de la guerra civil que está en curso en Siria desde el año 2011, la profecía bíblica comenzaron a emerger en los círculos evangélicos. El profeta Ezequiel escribió hace 2500 años que en los últimos días de la historia Rusia e Irán militar para atacar a Israel desde el norte, recuerda Rosenberg. Los estudiosos de la Biblia se refieren a este conflicto escatológico que se describe en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel como la guerra de Gog y Magog. Que creen que Siria jugará un papel clave en el escenario final de los tiempos, Rosenberg señala que Isaías capítulo 17, versículos del 1 al 3, es de suma importancia. Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, enmajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. Rosenberg sostiene que estas profecías no se cumplieron aún. Una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, ella fue atacada, sitiada y conquistada, pero nunca ha sido completamente destruida y deshabitada, argumenta este autor, ¿no? Sí, es verdad, en el pasado Damasco fue sujeto de agresión, ¿no? Fue una ciudad agredida. Fue conquistada varias veces, conquistada, ¿no? Pero no llegó al extremo como tal cual lo dice la Biblia, ¿no? Que quedó un montón de escombros, inclusive dice que no va a ser habitada nunca más, que como que hay un antes y un después de esa destrucción, ¿no? No es Siria, o sea, claro. No estamos hablando de Siria, claro. Porque antes de Siria no existía como país. Siria, después de que se dividieron y hubieron varios, el territorio se dividió, con la caída del Imperio Otomano, claro. Aparece Siria, aparecen otros países alrededor, pero esto no se trata ni de Siria, ni de quizás antiguamente otro imperio. Esto se trata de la ciudad de Damasco, la ciudad que persiste hasta hoy, ¿no? Claro. Te dice que Damasco es una de las ciudades más habitadas antiguas del mundo. Ella fue atacada, sitiada y conquistada, pero nunca ha sido completamente destruida y deshabitada. La profecía bíblica declara que la ciudad se convertirá en un montón de ruinas. Algunos investigadores sostienen que Damasco ya fue destruida y que este versículo se refiere a un ataque de los asirios en el año 732 a.C. Ella está apoyada por Han Hanegraaff, presentador del programa Bible Answer Man, que esclarece temas de la Biblia diariamente en los Estados Unidos y Canadá. Ellos se basan en pasajes de Isaías para explicar lo que está sucediendo actualmente en Siria. Este es un clásico ejemplo de prensa escatológica promovida porque no parecen conocer la palabra de Dios y quieren promover el sensacionalismo, dijo Hanegraaff. Hanegraaff sostiene que la profecía de Isaías capítulo 17 se ha cumplido desde hace miles de años. Lo que voy a leer ahora lo dice textualmente. Si nos fijamos en lo que la Biblia dice, en realidad es muy claro el cumplimiento de la profecía. También es relatado por el texto bíblico en Isaías capítulo 7. Existe una permutación de la misma
y se puede ver su cumplimiento en el siguiente capítulo, Isaías 8. La doctora Cándida Moss, profesora de Nuevo Testamento y Cristianismo Primitivo en la Universidad de Notre Dame, también señala que Damasco fue una ciudad conquistada repetidamente. Isaías vivió y escribió en el siglo 8 a.C. y los eruditos creen que la profecía original de la conquista de Damasco fue cumplida en el año 732 a.C. Pero este no fue el único momento en que Damasco pasó por conflictos de Comos. La especialista señala que Damasco también fue conquistada por otros gobiernos, entre ellos el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y Alejandro Magno. Indica que en el siglo 7 a.C., Damasco estuvo en medio de un cerco musulmán dirigido por el general Ibn al-Walid. Más tarde, a finales del siglo XV, los ejércitos turco-mongoles la conquistaron, matando a todos sus habitantes, y tuvieron sus cabezas cortadas en una torre construida por ellos. Ahora, estas son todas las teorías que se están manejando a favor y en contra del texto bíblico, ¿no? Estas teorías dicen que como que ya se cumplió esa palabra. Está cumplido. Pero sin embargo la Biblia es muy clara, hace un énfasis en que sobre Damasco hay como un antes y un después. Porque dice que la ciudad nunca más va a ser habitada, ni siquiera por las fieras. O sea, va a ser un lugar, va a quedar un lugar totalmente inhóspito. O sea, ¿y qué sería en nuestro contexto podría hoy? Ser, quizá un ataque nuclear, podría ser. Porque para que quede un lugar, digo, y yo me imagino Chernobyl o un ataque químico. Ahora, químico sería una especie de lugar, pero viste que después el químico se dispersa, se desintegra y pueden nuevamente colonizar el área. Ahora, si vos pensás en Chernobyl o Fukushima, estás pensando en áreas de nuestro planeta en donde no ha sido posible los seres humanos habitar. Dicho sea de paso, en estos momentos se han hecho ingresos a Fukushima y han enviado robots para tratar de ver cómo se encuentra el centro de donde estaba la caldera radiactiva y han, en términos mundanos, ¿no? Han parecido hasta los propios robots. Estamos hablando de una experiencia y de una situación bastante agresiva con respecto a la vida del entorno. Eso me lleva a pensar de que si la Biblia dice que el lugar no va a ser habitada por ningún ser humano, no va a haber vida y no va a haber vida orgánica sobre todo, estamos hablando de lo que vos decís, ¿no? Parece es algo más que una guerra convencional, porque ahora no se habla más de guerras, una separación entre lo que es guerra convencional y lo que no es convencional, o lo que no es una guerra no nuclear y una guerra nuclear. O sea, estamos hablando porque, según mi análisis, Irán, por ejemplo, en esa zona, ¿no? En esa zona tiene capacidad atómica. Y estamos hablando están dentro de lo que hablamos la semana pasada, carreras. Adelante, Agustín, gracias a Dios. Gracias a Dios a todos. Gracias a ti, Agustín. Te estaba escuchando justo hablando de guerra nuclear, ¿no? Es peor. Hay cosas que son peores. Termonuclear. La bomba H. Peor. Y después está el tema de los venenos. Los venenos radiactivos, claro. Los venenos radiactivos. ¿Sí? A ver, a veces nosotros, lo voy a sacar un poco del foco que está, porque está bien la explicación teórica, y está muy clara la Biblia, ¿verdad? Pero a veces tenemos que volver un poquito a lo que es la realidad, ¿verdad? La realidad a veces nos lleva a que, supera la ficción. ¿Sí? La realidad supera la ficción. Hay que enfocarse en que construyen, es una industria, es comercio. Y muy rentable. Y muy rentable. Entonces tenemos que partir de esa base, ¿no? De esa base que envejece
esa bomba, envejece ese material, ¿verdad? Y hay que usarlo. Pero vos decís, ¿te referís a las armas convencionales o no No, convencionales? las no convencionales y las convencionales. O sea, obviamente... Pero yo, si querés, te puedo acotar, sí, sin cambiarte el eje de tu idea. Teóricamente se sabe, y por investigación comprendemos, es que sale mucho más barato usar las bombas que reciclarlas. Porque el proceso de reciclado de una bomba no convencional es altísimo con respecto a si vos la tirás. Claro, pero o sea, si vale $1 millón tirar una bomba, desarrollar una bomba, comprarla y tirarla, vale $1 millón, poder reciclarla después de su vida útil, como decís vos, vale $2 millones. Claro, pero ¿a dónde va esa bomba? Se tienen que enterrar. No, mucho mejor usarlas. Claro, pero por supuesto, es más económico. Es mucho más económico. Es mucho más económico usarla. De guerra. Por eso se está hablando de guerra. A ver. Claro, toda una industria. Claro, es toda una industria. Son muy poderosos. Ahora, yo como cristiano tengo que pensar, digo, es poderoso, pero Guaye, frente a aquellos terroristas que están hablando de Dios y están matando gente, aquellos que tienen el poder y no lo saben usar, o no los quieren usar, aquellos que humillan al pueblo africano, los terroristas que humillan al pueblo africano de hambre, les interesa eso, les interesa lo individual y lo personal de este mundo, entonces vienen las guerras. No les interesa el problema global. Los alimentos en el 2030, hermano, les voy a decir, empezar a terminar. ¿Y dónde vamos? ¿Estamos preparados para eso? Tenemos el agua, no lo estamos viendo. Sí. Tenemos que estar más unidos que nunca. Es muy importante. A veces no sé qué es peor, ¿verdad? O la cura o la enfermedad, como dicen. Es más, hay regiones en Paraguay donde está el acuífero guaraní que ya están siendo compradas. Claro. Entonces están siendo compradas y están colocando bombas y canillas multinacionales para cerrar el pase de agua. Pero fíjate lo que te dicen, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo. África, 80 millones de personas. ¿Dónde los colocás en Latinoamérica? Dijeron que tenía que venir para Latinoamérica. ¿Dónde los colocás? Ojo, y son países... ¿Entendés lo que te estoy diciendo? O sea, superhabitas los demás países y generás hambre. Sobreexplotación de los Entonces no les interesa. Es algo comercial. Y son países y la guerra viene. Y países que recurren. Y cuando vos decís la guerra viene, ¿en qué contexto, Agustín? Y viene. Sí, pero, viene porque te voy a explicar. Una cosa es la soberbia. Soberbios. Existen soberbios. Soberbios van a caer. Pero de eso se va a encargar Dios. Sí, eso hay una profecía también. Claro, de eso se va a encargar Dios. Lo que nosotros tenemos que estar preparados y muy firmes, muy vigilantes, tenemos que estar más unidos que nunca. Los cristianos, lógicamente. Es algo, pero primordial. Porque hay un tema que hablaron recién, el tema de la Guerra Santa, está vigente. Tenés dos frentes, uno el soberbio y otro la Guerra Santa. Mundana y otra la Guerra Santa, que no la están viendo. Y es la que va, y es la que y corren por los dos, por las dos, bienvenida viva. Y no la están viendo. Es un problema. Y entonces están mutilando gente, están matando gente, predicando la palabra de Dios. Vamos a salir en un programa de televisión para predicar ¿qué? Prosperidad. Por Dios. Y hablemos. Porque es la realidad y tenemos que ser coherentes de sacar bien a flote lo que queremos y los objetivos que queremos. Hay cosas que a veces la cabeza no me da, ¿entendés? Digo, no me da a pensar. ¿Entendés? Uno ya está grandecito. Pero la realidad, la ficción. Vos ves los informativos y te sentás a ver un informativo, si vos no estás bien espiritualmente,
Porque, ¿cuál es el tema? Mirá, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Si vos, sí, estás como, ¿viste las cositas de los caballos? ¿Está? Eso es lo natural. Espiritual, hermano. Hoy me estaba diciendo como es, mucho hay que cambiar la cabecita. Hay que cambiar el alma. El alma. No prosperás. Si vos no tenés actitud y aptitud para hacer una cosa, a veces vos decís, sí, porque sos un alcahuete. No, hermano, yo no soy alcahuete. Vos me estás robando, ¿tá? Pero estás perjudicando a 100 tipos que están laburando todos los días y le dan de comer a sus hijos. No puede ser. Tenés que empezar a hacer las cosas como se debe. ¿Tá? Hay cosas que vos sabés que te superan. ¿Entendés? ¿Y cómo enfrentás? ¿Sabés qué pasa? Vos vas con la verdad y te dicen, ¿qué es la verdad? En el 2017, Marco, Ernesto. Evangélica, vos sabés que me desespera, pero me desespera. ¿A qué te referís, Augusta? Porque la verdad es Jesús, es la verdad. Pero a vos te pregunte qué es la verdad. Triste, es triste, claro, pero es como decir, yo creo en Jesús, pero su forma de vivir es totalmente, o sea, entonces hay que hacerse la pregunta, ¿qué es creer en Jesús? ¿Qué implica creer en Jesús? Por eso, hay veces ¿Por dónde pasa? Claro, Eso sería la verdad. No es lógico. Porque vos decís, yo creo en Jesús, la verdad, si yo digo, ya, todo el mundo cree en Jesús. Claro, seguro. O sea, fue un personaje histórico. Claro. Pero ¿qué es creer en Jesús? Bueno, las religiones creen que es un personaje. Claro, por eso, ahí voy. Bien tocado. Entonces, pero el contexto de la religión, claro, no de la gente. Claro, no, pero a ver. Guerra Santa estimada, los terroristas son Guerra Santa. Y no lo ven la otra, que la bélica. Porque vos no los ves. Ese es el tema. En la guerra bélica, sabés que apretás un botón acá y rompés allá, pero eso no lo rompés porque están dispersos. Y esa es peligrosa. Colonizaron Europa pero, en el 2015, ¿no? Por supuesto. Pero, sí, pero, y eso no lo están viendo. Nosotros estamos, ¿viste? Y otra pregunta, a ustedes dos, ya que los tengo acá y me encanta. ¿Está Uruguay para eso? No, nadie está preparado para eso porque eso es uno que está en las tinieblas y que trata de conquistar el mundo para tratar de ejercer el gobierno mundial, o sea que es parte de un gobierno mundial que se nos viene. Dicho. Y en muchos aspectos no sabría decirte si está preparada la iglesia. Contrarrestar. Por eso. Es muy difícil contrarrestar. Pero, a ver, la iglesia la tiene muy clara porque tiene la Biblia. Tiene la palabra de Dios y lo tiene claro. ¿Ah? Y nosotros lo tenemos claro también. O sea, tenerlo claro no significa que estemos preparados. Claro. Es distinto. Una cosa teórica a otra cosa práctica. ¿Ah? Es distinto. Pero, ese indicador por lo menos ya sabes cómo se va a comportar. Se va a comportar, ¿entendés? Pero yo, hoy por hoy, yo te digo, a mí me cuesta entender todas las posiciones, hasta políticas. Están haciendo lobby de otras cosas. Y están esquivando, ¿viste? O sea, no voy contra nadie, pero, a ver, no se trata de ir contra nadie, digo, es analizar el escenario, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo, claro. Clarito, me voy a ir un poquito del contexto. Está en contexto país, Uruguay, ¿viste? Fíjate, viaja todo el gobierno para lograr UPM. Una planta, 2.000 millones de dólares, mirando un enfoque inflacionario para que no suceda una crisis. ¿Está? Fenómeno. Hacemos todo correcto, ¿no? Vienen después de todo eso, ¿está? De los empleados judiciales, la Corte sanciona, sentencia, tienen que pagarle por sentencia judicial a los empleados judiciales. Sale Sendic a decir, no tenemos plata y no le vamos a pagar. Fenómeno. Sale Murro, no tenemos plata y no le vamos a pagar. Yo como empresario, si vos sos empleado mío, te tengo que pagar porque si no me embargás y me decís todo. ¿Dónde está el foco?
Digo, es algo tremendo. Y le estamos diciendo, aparte hoy estamos en internet, estamos en Facebook, estás en el programa, le estás diciendo a los finlandeses no tenemos plata, no vamos a pagar. ¿Qué ley estás explicando? ¿Sos político? ¿No tenemos plata y tenés viático de $4.500 cuando viajaste? No te critico. Simplemente ubicate, hermano. ¿Quién sos? ¿A dónde vas? ¿Tá? Hay cosas que te exasperan, ¿viste? No estoy en contra de nadie, me sujeto como cristiano evangélico a la política que está, pero sé coherente. Es algo que, por eso te estoy diciendo, mira el foco donde está. Sí, si vos ves las declaraciones que salen en los diarios, que salen en la declaración, sale el presidente a decirle, vos paren de declarar. Paren de declarar. Claro, abre la boca y se entierra más. ¿Entendés? Es algo tremendo. Yo les agradezco, pero a veces, ¿viste? Hay que darle un foco real de todo para que la gente más o menos vea dónde estamos. Hay situaciones que me afectaron un poquito la semana pasada, y lo del programa del muchacho este. Sí. Un dolor tremendo. Yo no lo vi, pero he visto las repercusiones. Las repercusiones, sí, lo malo siempre se entera lo más rápido. Estamos hablando de Santa Sí, no santo y seña, de lo del niño con el rapto y todo lo demás. La madre preparada, pero siempre seguimos en el mismo tema. ¿Tá? Y después dicen que nosotros hacemos proselitismo. Por ahí. Se desintegran las familias y comienzan a aparecer este tipo de Después dicen que hacemos proselitismo. Lo que cuidamos es que la familia se mantenga. Lo que cuidamos es que el niño vaya a la iglesia, generarle valores. ¿Entendés? Generarle valores a la familia, cuidar el matrimonio. ¿Tá? No, estás haciendo esto mal, tenés que hacer esto. Y todavía se pretende introducir dentro de la sociedad un concepto contrario al cristiano de familia. Claro, ¿entendés lo que te digo? Ahí está, bravo, digo, lo hemos hablado acá, digo. Voy al concepto familia, ¿viste? Al concepto familia. Cuando comienzan a desvirtuar el concepto familia, estas cosas comienzan a... Claro, entonces, pobre padre, con 2 hijos, sola, ¿viste? Es terrible, sí. O sea, en un enfoque mal no le puede dar la mujer, pobre. ¿Entendés? Es bravo. Entonces, cada vez digo, y repito, y hasta el día que deje, hasta que parta, repito, iglesia, hermano. Conozcan a Dios, búsquenlo. Claro, predicar a Dios, ¿no? Búsquenlo a Dios, porque si es Él que te va a respaldar. Y conozco casos, madres solas, y salieron adelante. Está en la Biblia. Busquen las mujeres, las mujeres de la Biblia, que está claro. Pero ¿sabés qué pasa? Dios, si no fuera por Él, por la gracia de Dios, es misericordioso, por la gracia estamos. Él nos da dirección, Él nos da fe, Él nos da sabiduría, Él nos da poder, pero el poder para que el milagro de Dios se manifieste. Y eso es testimonio. Eso es testimonio. Entonces cada vez tenemos que enfocarnos más ahí. Yo les digo a todos, por favor, vengan a la iglesia, conozcan a Dios, búsquenlo. Tienen todas las respuestas. Si aquel político, aquel que esté educador, que lea el libro más leído del mundo, que lo lea. Pero la diferencia que él va a leer un libro y nosotros vamos a leer el Espíritu de Dios. No vamos a leer un libro de novela o de comedia. Vamos a leer tal de la vida. Que yo voy, muchachos, por favor, vamos arriba, estamos en los últimos tiempos, alerta últimos tiempos. Hay que estar alerta. Yo les agradezco mucho a ustedes dos. La verdad, no se olviden que lo más importante es creer en Dios. Y les agradezco mucho porque hay que traer la realidad un poquito. Hay que traer la realidad un poquito para... Porque en realidad vivimos en un mundo Sí, realidad, tremendo. ¿No? Claro, pero ¿cuál es el tema? Es que Dios... Eso. Vos cuando ponés un cartel, sí, esto y lo otro, pero hay gente que no entiende.
¿Por qué murió? ¿Por qué esto? ¿Me entendés? Pero hay gente que no lo entiende y hay que buscarlo. Hay que darle el mensaje de traerlo. Así es así. Sí, a ver, no nos va a ir bien a todos. ¿Tá? Vamos a tener aflicciones, lógico. Yo las tengo. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Nadie está blindado. Claro, está blindado, pero un poquito mejor. Vivir la vida bajo la protección de Dios, Claro, en que te guarda de aquellas cosas que uno no conoce, que son peligrosas, claro. y aquellas cosas que tenemos nosotros propiamente dicho, y bueno, y nos da la guía y la sabiduría para poder salir. La gente vive lejos de Dios, pero ahora es peor vivirlo lejos de Dios que vivir cerca de Dios, ¿no? Aparte estamos en otras épocas. Yo soy generación 63. Yo digo, Soy de la generación de las puertas abiertas. claro, sí, claro, exacto, ¿viste? Entonces yo me tengo que, ahora estoy con reja, con curso, ¿viste? Tengo que llegar a las 7, porque a las 8 ya tengo los muchachos en la esquina. Digo, hay cosas que, pero ¿qué pasa? A ver, vamos a ser inteligentes, pero vos no sos hijo de Dios, sí, pero no soy tonto. Claro. Inteligencia también. ¿Entendés? Entonces todas esas cosas, tenés que estar preparado, pero preparado cada vez más y más vigilante. Ahora, el hijo de Dios no te vas a quedar en el 60, vas a dejarla abierta. Pero tenés que estar renovándote continuamente. Tenés que acompasarlo porque se pero vive. es lógico. Y si no sabes, la capacidad de enseñanza llegó hasta un límite y hoy es progresiva, preguntá, sé humilde. Humillate, sé humilde. La humildad es sabiduría de lo alto. Aparte es agradable a Dios. Es agradable a Dios. Sí, ser humilde exacto, preguntar a dónde voy, por acá, es esto. Pero les cuesta, hermanos, porque yo soy fulano de tal. Les cuesta, y estamos dentro del mismo equipo, ¿eh? Sí. Dentro del mismo equipo nuestro, ¿eh? Ojo, tengan cuidado. A la gente le cuesta ser humilde. Sí, les cuesta, porque soy esto, porque soy aquel fenómeno, hermano. Seguí también, dormí tranquilo, yo también. Es así, les agradezco mucho. No, pero, Agustín, no te vayas que vamos a seguir. Gracias. Pero creo que Carlos nos está diciendo que... Vamos a un corte, Sí. vamos a un corte y enseguida volvemos. Ahora, recuerden que se sigue transmitiendo a través de YouTube. El programa se corta en la radio, para la audiencia, pero en YouTube seguimos transmitiendo, o sea que... No hay recreo. No hay recreo para nosotros, para el grupo de trabajo. No, bien, digo, mientras estamos en el corte en la radio, fantástico, Agustín, me parece que la realidad es lo que la Biblia trata, ¿no? Siempre contextualizar. Siempre somos los castigados. Siempre somos los castigados. Que somos los malos, que somos proselitistas, que le robamos la plata a la gente. ¿Entendés? Siempre somos los malos, pero discriminamos. ¿Entendés? No, hermano, yo te voy a decir. Me hicieron una pregunta el otro día. ¿Qué opinás de la diversidad? ¿Está? Y está en el pecado, hermano. ¿De qué se arrepienta? ¿Sí? Y después Dios hará el milagro. Es tan fácil de contestar. No me voy a complicar. Digo, no lo comparto. No lo acepto. Como cristiano evangélico, no. Lo que sí le voy a ayudar para que él conozca a Dios y que realmente que se dé cuenta y que se arrepienta de lo que está haciendo. Si no se arrepiente, es la vida de ellos. Es la vida de ellos. Ellos tienen el límite en donde... Claro. Me dice, qué fácil que lo resolvemos. Y nuestros derechos terminan cuando arrancan los derechos de ellos. Claro, pero pero que no me vengan a decir a mí que es la conveniencia. Claro. Que no me vengan a decir que es la opción. No, pará. No me obliguen a aceptarlo. Pará, no. La opción no, ¿viste? Pará, no. Decisión. Esa es tu vida, esta es mía. Yo soy heterosexual, vos haces lo que quieras. El tema del sexo lo vemos por lo biológico. No, ellos lo ven como una construcción y otra pregunta, cultural. claro. Ellos hacen una construcción cultural de eso. Claro, pero a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿no? Le digo, ¿el cuarto salió a la calle? No. ¿Lo que se hace en el cuarto salió a la calle? Y no. Pero ellos hicieron. Ahí va, eso hicieron que sí, sale a la calle. ¿Entendés? Claro, ojo, me puedo equivocar como cualquier ser humano, puedo pedir disculpas, perdón, si no tengo el concepto claro, pero yo te hablo como un ser ciudadano normal.
convirtieron en algo cultural. En algo cultural. O sea, lo sacaron de contexto. Lo sacaron de contexto, pero a ver, está bien. Vos tenés una posibilidad de salvarte. De salvarte. A la persona. Claro. Hay cosas que. A ver, yo tengo un hijo de 11 años. Claro, yo no fui educado, vamos a entenderlo, mi generación no fue educada para esto. Claro. Creo que nosotros tampoco. No estamos educados, o sea, a ver, si estas cosas no existían. No, capaz que tapaba. La opciones, seguro. Pero no estamos. Pero no estaba constitucionalizado. Pero no hay, ¿cómo te puedo explicar? No es que vos ibas a la escuela y te enseñaban. Claro, no, eso no, pero está. Había modelos, por ejemplo, el grupo Vilas People. Sí, hoy sabemos quiénes eran. Claro. Nosotros somos un pueblo que venimos, tenemos raíces italianas y españolas. Pero, digo, a ver, somos conservadores, a veces, viste, muy machistas, que es verdad. Lo ves yo diría conservadores, no machistas, porque cuando vos querés conservar el hogar heterosexual, vos no sos machista. No por eso, sino por otras cosas que están dadas. ¿No? Machismo hoy por hoy, si vos te das cuenta hoy por hoy que estamos en el 2017, la mujer. Claro. Pero eso es una desigualdad social, una construcción social que no ha llegado todavía a la nivelación. Pero ¿no? Estamos en eso. Entonces, todas esas yo creo que esas son cosas. Sí, pero que la mujer es muy lento este país. Sí, hay cosas, no, ya sé, pero hay cosas que. Vos fijate que volvemos con alerta último tiempo. Seguimos la discusión ahora en el aire, ¿no? Vos fijate que la mujer logra, y luego hablaba acá en el programa, logra el voto, ¿no? A principios del siglo pasado. Claro, logra votar. Hubo países que no votaron hasta la mitad. Pero más a mi favor todavía, me está diciendo. Hay países donde a la mujer la utilizan. Sí, es el trapo. Es un trapo. Es el trapo del hogar. Sí. Comen los hombres, comen los niños. Y después las migas, dásela a ellas si le queda. Que no se te ocurra alzar la vista para que. Claro, no, vamos a ver construcciones sociales. Claro, por eso. Y eso conlleva toda una guerra santa. El tema de los musulmanes es bravo. Es bravo. Bueno, es bravísimo. La teoría de es bravísimo. Yo no sé. Mire que es bravo porque yo veo que la gente no le está prestando atención a la guerra santa. A eso. Y eso, sí, por supuesto. No, pero no le está prestando atención a eso y eso es más grave. Eso es la guerra psicológica. No importa. La guerra psicológica, el diálogo entre nosotros está bueno. La guerra psicológica es. Seguimos con la guerra, ahora sí. Ahora sí. No, lo que yo te iba a decir algo, Agustín, es, mirá, vos fíjate. Nosotros en el programa compartimos una postura bíblica que es, por ejemplo, sobre lo que vos decís, ¿no? Porque es re importante lo que estás diciendo, no es poca cosa, de aviso que esta organización que se nos viene en el mundo. Sí, lógico, sí. La Biblia, el Apocalipsis, y lees algunos libros del Antiguo Testamento, sobre todo Daniel, nos significan los últimos tiempos. ¿No? Sí. Nos dicen que va. Sí. Y en estos últimos tiempos hay la versión bíblica, o sea, la Biblia dice de que va a haber un gobierno que va a ser resurrección o va a renacer de un séptimo gobierno que todavía, si vos lees los antecedentes y lees a los teólogos y a aquellos que estudian la historia de los seres humanos, el séptimo gobierno bíblico nadie lo ha podido identificar. Ahora, yo me voy a inclinar sobre algunos teólogos que sí han identificado a este séptimo, y es el séptimo gobierno, es el otomano. Ahora,
El otomano dejó de existir en 1930. ¿Está? En el 1948 comienza nuevamente Israel. En 2015 nuevamente aparece el gobierno otomano. Ahora, hablamos de hace, en el domingo pasado, ¿no? El presidente de la insignia del gobierno otomano le dieron poderes de supergobierno. Sí. Estamos hablando de un país que tuvo algo como un golpe de Estado el año pasado, ¿no? De una organización mundial Poderosa. y poderosa que está nuevamente emergiendo en el mundo. Sí. Bueno, como vos decís, es una guerra santa, claro. Sí. Digo, estamos hablando de que hay una construcción de un octavo gobierno que tiene esas bases, que tiene unas bases religiosas que son contrapuestas a los evangélicos. Y además con una religión única. Yo miraba en Apocalipsis que el gobierno del anticristo decapita a los que no niegan. Y la única religión en el mundo que decapita, ¿cuál es? Los musulmanes. Los musulmanes. Entonces, o sea, vos decís la guerra santa. Bueno, sí, ellos colonizaron Sí, Europa. pero no los ves. No, claro, no No los ves. Porque es O parte sea, del gobierno de las tinieblas. Claro, no los ves. Ese es el tema. Eso Es que no lo vas a ver. O sea, vos fíjate Francia. Es que no se puede ver. Fíjate estos muchachos que quieren jugar al juego bélico. ¿Ah? ¿Por qué no se preocupan de buscar a ellos? Entran. Fíjate lo que pasó con la Torre Gemela. El tipo, vamos a sacarnos todos los cristianos. O sea, la perforó el terrorista. Todo es medio raro, pero bueno. ¿Me seguís? Entonces, por eso Sí, digo, la no cabeza estamos más que mirando nada. eso, Sí. y esto se expande. Es terrible, porque al expandirse y no verlo, es brutal. Es brutal. No lo ves, no lo podés atacar, no lo... El armamento bélico que hay, la tecnología que hay, existiendo, matando, Y siguen manteniendo y sus territorios. sigue manteniendo su territorio. Y vos decís, Entonces, ¿cómo hacen? no se olviden, ¿qué pasa? Esto puede ser una gran posibilidad para potenciarse más todavía, el tema bélico. Para potenciarse, porque todo el mundo se distrae en eso. Y ellos se van a potenciar más. Pero vos querés algo más. ¿Te acordás el mes pasado cuando Estados Unidos bombardeó posiciones sirias? Dentro del... ¿Qué pasó? Una de las consecuencias directas del bombardeo que hizo Estados Unidos sobre los ejércitos sirios fue el avance de esta gente. Y nuevamente resucitó. La voz de muerto. No. Ahora, pero, ¿no? Viste que hablamos de todo lo que son las armas. ¿Y quién no sabe? Bueno, ahí hay... ¿Entendés? El gato y el ratón. No, claro, es el gato y el ratón. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo es? ¿Quién nos abastece? Porque por algún lado sale. Sí. Ese es el tema que vos decís. ¿Y cómo es? ¿Entendés? Digo, a ver, somos grandecitos. ¿Quién financia todo eso? No lo podemos saber. Es como vos me decís, estamos en Uruguay, hay 20 bancos en Uruguay. ¿Qué negocio hay en Uruguay? Sí, cada vez mayor. ¿Qué negocio? ¿Me entendés lo que te digo? 20 bancos y da para tanto. 1.100.000 de... ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Que hay cosas que no te... Hay preguntas que no se responden fácilmente. Viste que es algo que hablan de la economía, que muchachos, pero tenemos que pensar cada vez un poquito más, porque basta. ¿Cómo me ponés a pensar la Segunda Guerra Mundial? ¿Uruguay en qué posición estaba? Y neutral. Neutral, pero ¿cómo estaba económicamente? Espectacular. Porque exportaba, claro, porque por la desgracia de otro, se quedó con los trenes, no sé qué. Claro, ¿me entendés? Que no hizo la política de esa... Acá está. Vivió de la situación. Vivió de la situación. Eso es lo que yo pido. Vos tenés que saber decir, bueno, mis uruguayos tienen que estar cada vez mejor.
mi gente tiene que estar cada vez mejor. Están tan en la tapa del libro que a veces vos decís, bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros hay niños que van a comer, ¿entendés? Porque estamos en el 2018 y todavía existen niños que no tienen comida. ¿Y hablamos de qué? No hablemos más, muchachos. Sí, si vas a ciudades del interior, parece que hubiera estado. Pero yo te hablo de nosotros mundial, porque lo que vemos hoy, lo que vemos hoy, si te cuento otra, es peor todavía. La que la familia se cierra y es una secta. ¿Entendés? Termina siendo la nieta, ¿tá? Y el abuelo es el padre y el abuelo. ¿Leyendo? ¿Y no ven eso? Incesto. ¿Dónde está? En el foco de cuidar a 500 muchachos que están ahí guardados. ¿Está? Muchachos, vamos a laburar. Perdónenme que les hable así. ¿Entendés? No, hay para hacer. El problema, ¿sabes cuál es? Que es fácil. Acá es la fácil. Yo te voy a preguntar, ¿para qué? No. ¿Para qué te vas a romper la cabeza? No. Ese es un problema para el año que viene, te dicen. Eso es. No. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Turismo, cuando el problema del tipo cambio, los empresarios estaban todos que estaban desesperados, sabían qué iban a hacer. Autoridades, pero eso es un problema monetario para el año que viene. Vino el año que viene, otro problema es para el año que viene. Así. Cuando vos escuchás, porque yo escucho los informativos y no se dan cuenta el perfil de país que están dando. Te sale a decir más, como los gurises chicos. ¿Viste? No me pidas para ir 3 veces al baño porque sos un bandido. ¿Entendés lo que te digo? No seas malo. No seas malo, ¿viste? Hay cosas que no puede ser. Que vos decís, bueno, es como decir, la realidad vas a acordar. Sí. ¿No? El país que dice los niveles de pobreza. Ahora, vamos a ser sinceros, digo, yo cada vez veo más gente en situaciones distintas a las que dicen las estadísticas. Aparte de la estadística, ¿sabés lo que me parece que están. Mira, ¿sabés dónde muere la estadística? Pero no, otros países peor. Yo veo TN a veces. Te digo. Lo que yo te quiero decir, y si quiero a los míos, quiero que el que está ahí venga con los míos. ¿Entendés? Ese es el tema. Y a veces que exista un niño, este panchito no lo voy a comer, lo voy a llevar para casa. ¿Entendés? Entonces, y aparte un niño, no te miente la verdad. Claro. Entonces, vos cuando ves eso, tenés que sacar fuerza abajo de la tierra, ¿viste? Y romper la pared. Cosas. No. Como iglesia en el programa, es que la iglesia siempre con estas cosas tiene que orar. Nosotros tenemos la herramienta que es más poderosa que hay a la vuelta. Y la oración es la que saca a luz las cosas ocultas. Ahora, Dios promete sacar a luz las cosas ocultas. Para la radio, y soy honesto, yo no sé, digo, por qué justo venía pensando cosas como la que estamos hablando acá. Venía a hacer el programa, un tipo de programa, pero venía pensando cosas como esta. Y si llega a haber algo oculto en las estadísticas, de las cosas que están diciendo, que Dios te saque a luz. Claro, ¿Te acordás? ¿No te acordás? O sea, yo venía pensando, decía, la educación en este país es maravillosa. Mejor educación del mundo, la nuestra, y a la semana aparecieron los resultados PISA y trataron de, lo que vos decís, trataron de aplacar, muchachos, esto no lo saquen, y se desbordó, salió a la luz que era una mentira del sistema educativo uruguayo, y ahí estamos peleándola. Pero claro, mira. Ahora,
en esa línea, si hay algo oculto en las cosas del pobre niño de 6 años que habla algo oculto, que Dios lo saque a luz. Claro, hay que orar para que Dios pegue donde tiene que pegar, ¿viste? Porque es una cosa y te dicen otra. Bueno, que Dios se encargue, ¿viste? Sí, es lo que yo le pido a Dios, que Dios se encargue de él. Dios se va a encargar. Hay mucha soberbia, porque cuando vos tratás de ocultar la realidad, son soberbios. Nosotros somos los roba plata. Claro. Ernesto, somos los roba plata. La culpa, ¿Entendés? Pero que se fijen, que entren, que miren. Somos los roba plata. Lo que hacemos en marketing con el jaboncito, no, hermano, pero mirá quién es. Entonces no sean malos, ¿viste? Ahora también hay cosas que se tienen que dar cuenta, ¿viste? Habemos uruguayos preocupados por... En pleno 18 de julio, ¿a vos te parece que puede hacer un templo con mucho respeto? ¿Dónde estamos? Entonces yo como país digo, no, pará. ¿Cómo viene? No se supo más nada la guita cómo vino. No se supo más nada. ¿Está? Si vos construís algo, te piden hasta la sangre, hermano, que tenés. ¿Entendés? Con mucho respeto, si predican lo que prediquen, para mí es una secta. ¿Entendés? No seas malo, vos, pará. Si vos tenés, pero aparte que hace callado, hace quedarme callado también. El que calla otorga, hermano, tenés que salir, esto está mal. ¿Entendés? No, y aparte no. Mirá que les doy a los míos y a los que no son míos. No cabe en la cabeza que puedas construir. A ver, pero es lógico, ¿qué voy a comer? ¿Entendés? La realidad es la realidad. Salí a la realidad. Andá para los barrios. Hay cosas que es triste. Es triste. Mirá que los asentamientos. Hay gente que trabaja todo el día, gana 18.000 pesos en pareja y cuentan los pesitos. ¿Está? Para llegar a fin de mes y puede. Para llegar a la semana. Estamos viendo eso. ¿Está? En los estacionamientos, esa moneda que vos le das, ¿está? Le estás dando de comer a la gente. Hay otro, yo no le doy a jóvenes. Se lo doy a los adultos. Porque el adulto es generación mía y ese va a comer, el otro no va a comer. Sí, el otro va a usarlo. No digo que Dios se encargue. ¿Entendés? Es una buena postura. Sí, pero lógico, pero a veces las cosas no las queremos ver. Pero hay que sacar, nosotros mismos tenemos que sacarnos a veces el abanico. Hay que ser solidario. Pero más allá de solidario. Somos responsables de predicarle la palabra y que cambien el alma. Porque, ojo, no nos olvidemos que hay 3 generaciones que no las cambiás más. 3. Y los que vienen, los niños que están ahí, son parte de esa generación. Claro. Si vos a esos 10 que tengo en la iglesia, puedo sacar uno bien, estoy contigo hasta la muerte. Te digo, una fiesta de aquella, ¿viste? Pero ese es el tema, que no todas están saliendo a buscar eso. No todas las iglesias. No todas. Están muy cerradas. Muy cerradas. Según el negocio que cada una profesa, ¿no? Claro, sí, pero están cerradas. Hay iglesias que son pescadores de alma, son pescadores de recursos. Sí, ese es el tema. El tema es ese. Pero, a ver, yo lo que quiero decir, yo no me creo ni más ni menos que nadie. Creo en Dios. En mi trabajo, en mi familia, ¿tá? Y si trato de ayudar, ayudo. ¿Tá? Pero yo, por lo general, viste, a veces cuando vos no tenés espalda, agarrás a todos los departamentos. ¿Qué precisás? Esto, bueno, voy a buscarlo. ¿Qué precisás? Voy a buscarlo. ¿Qué precisás? Esto, voy a buscarlo. Capaz que no te traigo nada, pero no sabés qué es lo que te puede salir. ¿Entendés? Porque, ¿qué pasa? Los jóvenes hoy están viviendo un problema que no lo vivimos nosotros. ¿Entendés? Nosotros tuvimos una juventud maravillosa, pero maravillosa. ¿Tá? Y los jóvenes hoy están limitados. Vos a un joven de 18, 19 años hoy tenés que ir a vigilarlo. Porque o te lo matan, o te lo drogan, o te lo roban, te le sacan los órganos y lo tiran por ahí. Si no tenemos un poquito de cabecita,
Si no bajamos del púlpito, Claro. a la quedamos. Estás hablando de que es parejo para todo el mundo, Sí, ¿no? la quedamos. Ya que hay que bajarse el púlpito. Ojo, hay que bajarse el púlpito. O sea, Eso me lo dijo mirá, cuando vino Gigi Ávila acá, el cilindro que ahora no existe, ¿está? Mi hijo, me dice, ¿está? Hay que bajarse del púlpito. sí. ¿Sabés lo que significa eso? Humillarse frente a los que no tienen nada y ayudarlos. O creer que está todo bien, Ah, en realidad, nada. Pero No está si, todo bien. aparte Gigi Ávila, no te estoy hablando de... Sí, sí. ¿Entendés? Hay que bajarse del púlpito. Es fuerte esa palabra, ¿eh? Para nosotros muy fuerte, para mí muy fuerte. ¿Está? Pero en el cilindro me lo dijo. ¿Está? Y eso me quedó grabado para toda la vida. Experiencia. Sí, para toda la vida. 2 minutos. Y dije, no. Nosotros tenemos que bajarnos del púlpito. Qué verdad. Sí, será verdad. Qué verdad, ¿eh? ¿Está? Y yo quedé helado, porque no me lo dijo ni Menganito, digo, 83 años. Sí, de verdad. Tremendo. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Carlos? Ya pasamos. Ya pasamos, ¿eh? Pasamos. Bueno, pero a ver. Igual fue provechoso. Igual Sí, fue aparte me gustó, no, pero me gustó porque a veces, ojo, eso, crítica, desahogando. para quien nos escucha o quien nos ve, acá no hay un tema de agredir a nadie, ni criticar a nadie, ni, claro, estamos abiertos a cualquier conversación, estamos abiertos, que pensamos distinto. Sí, sí. Somos seres humanos, todavía somos carnales. ¿Entendés? Sí. Pero puede haber, ¿cómo no? Puede haber un problema. Nos hablamos y no tengo problema. Pero hay una dirección. Por la gracia de Dios, porque tenemos un Dios misericordioso, tenemos que pedirle dirección, tenemos que pedirle sabiduría, tenemos que pedirle fe, tenemos que pedirle poder, pero no poder para nosotros. ¿Qué es el poder? Me dije, ¿qué es el poder? El poder de Dios que se manifieste en su milagro. Y te daré poder para que Para vayas y prediques. Claro, Y ayudes, exacto. ¿no? Yo lo que les pido a todos que cuando oren, en la Biblia, el otro día el pastor predicó, uno solo oró, uno solo, y reinó por casi 30 años. Uno solo. Sí, un rey. ¿Está? Abrió y estaban los libros. Que estaban los libros bíblicos. Exacto. Uno solo, ¿eh? Sí, sí. Yo les pido hoy, si alguien escucha, que uno solo ore por todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios vive. Dios vive. Él se inclina. ¿Está? Pero hay que pedir con fe. Pero no pedir también. Hay que pedir a título personal, pero grupal. ¿Está? Grupal, eso es lo fundamental. Dios se inclina y te saca del pozo. Pedís por fe. Yo lo que les pido es que búsquenlo. Aquellos que no creen en Dios, búsquenlo. Vive. Él vive. Recién festejamos la resurrección de Cristo. ¿Está? Él vive. Él está vivo. ¿Está? Bueno, yo creo que de mi parte ya está todo dicho. Sí. Acá el pastor Naya No, habló claro, habló. no, Pastor Agustín acá. arriba porque es muy importante. Muy buena la Ustedes reflexión, hacen ¿no? todo. Muy bueno. Muy lindo, me encantó, digo, tu participación. Agustín. Muchas gracias. Y Como siempre, vamos arriba. tenés las puertas abiertas. Bueno, la la casa cuando Muy bien, quieras. vamos arriba, vamos arriba. Vamos a terminar. Vamos a Entonces, terminar aquí la audición. esa zona, ¿no? En esa zona tiene capacidad atómica. Sí, Y estamos hablando y está en una carrera armamentística. están dentro de lo que hablábamos la semana pasada, carreras. Adelante, Agustín, No, gracias a Dios. No, gracias a Dios a todos. Gracias a ti, Agustín. Yo te estaba escuchando justo hablando que guerra nuclear, no, es peor. Hay cosas que son peores, termonuclear. La bomba H. Peor. Y después está el tema de los venenos. Los venenos radiactivos, claro. Los venenos radiactivos. Sí. A ver,
a veces nosotros, lo voy a sacar un poco del foco que está, porque está bien la explicación teórica, y está muy clara la Biblia, ¿verdad? Pero a veces tenemos que volver un poquito a lo que es la realidad, ¿verdad? La realidad a veces nos lleva a que, a ver, supera la ficción. ¿Sí? La realidad supera la ficción. Hay que enfocarse en que construyen, es una industria, es comercio. Y muy rentable. Y muy rentable. Entonces tenemos que partir de esa base, ¿no? De esa base que envejece esa bomba, envejece ese material, ¿verdad? Y hay que usarlo. Pero vos decís, ¿te referís a las armas convencionales o no convencionales? No, las no convencionales y las convencionales. O sea, obviamente... Pero yo, si querés, te puedo acotar, sí, sin cambiarte el eje de tu idea. Teóricamente se sabe, y por investigación comprendemos, es que sale mucho más barato usar las bombas que reciclarlas. Porque el proceso de reciclado de una bomba no convencional es altísimo con respecto a si vos la tirás. Claro, pero o sea, si vale $1 millón tirar una bomba, desarrollar una bomba, comprarla y tirarla, vale $1 millón, poder reciclarla después de su vida útil, como decís vos, vale $2 millones. Claro, pero ¿a dónde va? Que como que ya se cumplió esa palabra. Está cumplido. Pero sin embargo la Biblia es muy clara, hace un énfasis en que sobre Damasco hay como un antes y un después. Porque dice que la ciudad nunca más va a ser habitada, ni siquiera por las fieras. O sea, va a ser un lugar, va a quedar un lugar totalmente inhóspito. O sea, ¿Y qué sería en nuestro contexto podría hoy? Ser, quizá un ataque nuclear, podría ser. Porque para que quede un lugar, digo, y yo me imagino Chernobyl o un ataque químico. Ahora, químico sería una especie de lugar, pero viste que después el químico se dispersa, se desintegra y pueden nuevamente colonizar el área. Ahora, si vos pensás en Chernobyl o Fukushima, estás pensando en áreas de nuestro planeta en donde no ha sido posible los seres humanos habitar. Dicho sea de paso, en estos momentos se han hecho ingresos a Fukushima y han enviado robots para tratar de ver cómo se encuentra el centro de donde estaba la caldera radiactiva y han, en términos mundanos, ¿no? Han parecido hasta los propios robots. Estamos hablando de una experiencia y de una situación bastante agresiva con respecto a la vida del entorno. Eso me lleva a pensar de que si la Biblia dice que el lugar no va a ser habitada por ningún ser humano, no va a haber vida y no va a haber vida orgánica sobre todo, estamos hablando de lo que vos decís, ¿no? Me parece es algo más que una guerra convencional, porque ahora no se habla más de guerras, una separación entre lo que es guerra convencional y lo que no es convencional, o lo que no es una guerra no nuclear y una guerra nuclear. O sea, estamos hablando porque, según mi análisis, Irán, por ejemplo, en esa... y es lo que afirman varios teólogos, que dicen que la crisis de Siria es un cumplimiento profético. El conflicto de Siria y la decisión de Estados Unidos de atacar una base militar en el interior del país, un debate teológico sobre la conexión que estos eventos pueden tener con la Santa Biblia. Uno de los defensores de los cumplimientos bíblicos es el autor estadounidense Joel Rosenberg, que señala la importancia de los pasajes bíblicos como Isaías capítulo 17 y Jeremías 49, de Damasco, la capital de Siria. Estamos viendo el resultado de Damasco, es el preludio del cumplimiento de estas profecías. O sea, todavía no llegamos no se llegó a ese cumplimiento, si bien, vuelvo a repetir lo que mencionamos en el programa anterior, que los ataques están siendo en ciudades que están muy cerca de Damasco, como que se va cerrando, ¿no? El preludio del cumplimiento de estas profecías, no sabemos, pero Damasco es la ciudad más antigua a ser habitada continuamente en el planeta. Dijo Rosenberg
desde el inicio de la guerra civil que está en curso en Siria desde el año 2011, la profecía bíblica comenzaron a emerger en los círculos evangélicos. El profeta Ezequiel escribió hace 2500 años que en los últimos días de la historia Rusia e Irán militar para atacar a Israel desde el norte, recuerda Rosenberg. Los estudiosos de la Biblia se refieren a este conflicto escatológico que se describe en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel como la guerra de Gog y Magog. Que creen que Siria jugará un papel clave en el escenario final de los tiempos, Rosenberg señala que Isaías capítulo 17, versículos del 1 al 3, es de suma importancia. Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un porque no parecen conocer la palabra de Dios y quieren promover el sensacionalismo, dijo Hanegraaff. Hanegraaff sostiene que la profecía de Isaías capítulo 17 se ha cumplido desde hace miles de años. Lo que voy a leer ahora lo dice textualmente. Si nos fijamos en lo que la Biblia dice en realidad, es muy claro el cumplimiento de la profecía. También es relatado por el texto bíblico, en Isaías capítulo 7. Existe una permutación de la misma y se puede ver su cumplimiento en el siguiente capítulo, Isaías 8. La doctora Cándida Moss, profesora de Nuevo Testamento y Cristianismo Primitivo en la Universidad de Notre Dame, también señala que Damasco fue una ciudad conquistada repetidamente. Isaías vivió y escribió en el siglo 8 a.C. y los eruditos creen que la profecía original de la conquista de Damasco fue cumplida en el año 732 a.C. Pero este no fue el único momento en que Damasco pasó por conflictos de Comos. La especialista señala que Damasco también fue conquistada por otros gobiernos, entre ellos el rey de Babilonia, Nabucodonosor y Alejandro Magno. Indica que en el siglo 7 a.C., Damasco estuvo en medio de un cerco musulmán dirigido por el general Ibn al-Walid. Más tarde, a finales del siglo XV, los ejércitos turco-mongoles la conquistaron, matando a todos sus habitantes y tuvieron sus cabezas cortadas en una torre construida por ellos. Ahora, estas son todas las teorías que se están manejando a favor y en contra del texto bíblico, ¿no? Estas teorías dicen un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, enmajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. Rosenberg sostiene que estas profecías no se cumplieron aún. Una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, ella fue atacada, sitiada y conquistada, pero nunca ha sido completamente destruida y deshabitada, argumenta este autor, ¿no? Sí, es verdad, en el pasado Damasco fue sujeto de agresión, ¿no? Fue una ciudad agredida. Fue conquistada varias veces, conquistada, ¿no? Pero no llegó al extremo como tal cual lo dice la Biblia, ¿no? Que quedó un montón de escombros, inclusive dice que no va a ser habitada nunca más, que como que hay un antes y un después de esa destrucción, ¿no? No es Siria, o sea, no estamos hablando de Siria, claro. Porque antes de Siria no existía como país. Siria, después de que se dividieron y hubieron varios, el territorio se dividió, con la caída del Imperio Otomano, aparece Siria, aparecen otros países alrededor, pero esto no se trata ni de Siria, ni de quizás antiguamente otro imperio. Esto se trata de la ciudad de Damasco, la ciudad que persiste hasta hoy, ¿no? Claro. Te dice que Damasco es una de las ciudades más habitadas antiguas del mundo. Ella fue atacada, sitiada y conquistada, pero nunca ha sido completamente destruida y deshabitada. La profecía bíblica declara que la ciudad se convertirá en un montón de ruinas. Algunos investigadores sostienen que Damasco ya fue destruida y que este versículo se refiere a un ataque de los asirios en el año 732 a.C. Ella está apoyada por Hanegraaff, presentador del programa Bible Answer Man,
que esclarece temas de la Biblia diariamente en los Estados Unidos y Canadá. Ellos se basan en pasajes de Isaías para explicar lo que está sucediendo actualmente en Siria. Este es un clásico ejemplo de prensa escatológica promovida